Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este ciclo que es el cuarto año consecutivo en el aire de AM 1220 Ecomedios. Hoy con un programa con muchos profesionales de gran nivel. Bueno, nos acompaña como siempre el conductor, el doctor Jorge Neira, académico, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Alvarado, el doctor Daniel Alvarado, farmacéutico, presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras. También está el doctor Jorge Robledo, bioquímico y farmacéutico, y el doctor Ricardo Lilloy, bioquímico y farmacéutico también, que nos va a hablar de los medicamentos biosimilares. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Como siempre, te agradeciéndote, como hace Miguel, todo el trabajo que vos haces para que esto se pueda difundir después a través de los canales de otras plataformas, digamos. Sí, Y lo bueno, sumo a Miguel. bienvenidos Daniel y Jorge, la verdad es un placer como siempre. Estamos esperando a Ricardo. Miguel hoy no está porque está con los que tenemos nietos, siempre tenemos alguna alternativa, así que bueno, está con un temita menor, que digamos que tiene Ciro, el hijo, y los llamaron del colegio, así que voy a acompañarlo a hacerse unos estudios. Eh, bueno, bienvenidos. Como siempre vamos a hablar del tema de medicamentos, ¿no? Pero a mí me gustaría, porque esta semana se habló mucho del tema de los similares y la- la fabricación nacional de biosimilares y todo eso. Y yo empezaría, digamos, bueno, ya sabemos que los precios de los medicamentos en Argentina son más altos, que eso no tiene un sistema claro de regulación que permita poner un techo, digamos. En el caso de los biosimilares, incluso hasta es diferente porque no hay, digamos, las moléculas no son exactamente iguales. A mí me gustaría que ustedes hicieran, con el conocimiento que ustedes tienen, qué porcentaje del total de medicamentos tiene que ver justamente con estos biosimilares, casi todos similares, que se utilizan mucho tanto en oncología como en reumatología, con inmunología, con respecto al total de los medicamentos, eh, y cuál es el rango de precios que tienen estos medicamentos en per se, no solamente los que vienen de afuera, sino los que se producen en el país. Y hasta ahora, en la actualidad, ¿qué cantidad de cosas se producen en el país y qué es lo que se puede producir más como para tratar de abaratar los costos de la importación? Eh, no sé si empezamos Daniel y después lo pasamos a Jorge. Bueno, Eh, los saludo, te saludo Jorge, los saludo el otro Jorge que ya está allá en el sur de Córdoba. es Eh, casi un pampeano, me parece, ¿no? Este Jorge y está Córdoba. ahí en el límite, está en el límite. Pero bueno, en un límite tranquilo porque él es de una localidad de Jovita, que es una localidad chica, debe tener alrededor de 5.000 habitantes, corregime si no Jorge, o un poco Seis más. mil, 6.000, 6.000, 6.000. Lo mismo. ¿Son todos cordobeses o son del Imperio? Del No, interior. cordobeses. Cordobeses, No, o sea, con el Imperio no se juntan. Ah, del no, del Imperio de Río interior. Cuarto. No, ¿Eh? el imperio es Río Cuarto, nosotros Por eso, el no. Imperio solamente el recuerdo, yo pensé que tenía un área de influencia. Y no No, tenemos tonada cordobesa tampoco. Ah, por eso te decía, claro, los guarteses tampoco tienen. No. no. Claro. Bueno, Jorge, como vos decías, te cuento un pequeño detalle. Jorge es un colega que también está en Farmacéuticos Sin Frontera y un especialista en todo el tema de emergencia, catástrofes. Así que yo voy a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que vos preguntás para disparar el tema también de biosimilares que ha habido tanto digamos, ha salido en todos los medios y demás. Como vos decías al principio, Jorge, en realidad eh, uno podría relacionar, o a mí me gusta relacionar por ahí el biosimilar con el genérico. Es decir, el genérico es relacionándolo con un compuesto químico tradicional, la mayoría de los medicamentos son ya sea
originales y o genéricos, que serían lo que más conocemos. Hace un par de años atrás, bastante, unos 15 años atrás, comenzaron a aparecer los llamados biológicos, y dentro de esta rama aparecen los biosimilares, que serían los genéricos de las estructuras químicas. En Claro, general, el genérico tiene el mismo principio activo que el original. En el caso del biosimilar, en general se habla de que el principio activo es similar, no se habla de igual en cuanto al original. Ambos, tanto genéricos como biosimilares, contienen excipientes distintos, y ahí está la gran diferencia que vos marcabas, y me parece que es interesante conocerla, sobre todo por la gente que por ahí no está en el día a día. Es decir, en el tema del genérico, al contar con el mismo principio activo, lo único que piden todas las agencias regulatorias, ANMAT en el país, o la EMA en Europa, o la FDA en los Estados Unidos, lo único que se tiene que demostrar, y no es una cosa sencilla, pero se debe demostrar, digamos, el tema de la velocidad y cantidad digamos, el principio activo que ingresa al organismo. Y eso es conocido en el ambiente nuestro como estudios de bioequivalencia. Eso es claro. lo que se pide en el genérico. En el caso del biológico, no, porque tiene pequeñas diferencias y al original, con el cual ahí sí hay que hacer estudios que tienen que ver, Estudio digamos, clínico. de eficacia, de cómo el organismo impacta ya dentro del organismo. Pensemos que, como dije, el ibuprofeno, el paracetamol o varios más principios activos son estructuras químicas ya conocidas. En el caso de los biosimilares sí, sobre todo estamos hablando de biosimilares, pero estamos hablando de productos que se iniciaron casi con las insulinas, las vacunas. Esos fueron los primeros iniciadores, y hoy ya directamente, por un tema que lo hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con la accesibilidad y el precio, han empezado a aparecer los biosimilares. Y no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y verdaderamente se producen diferencias de precio. En general, los biosimilares llegan a tener entre un 30 o 50% menos del valor del original, con el cual estamos hablando de valores demasiado altos. No, claro, eh, por el volumen, por el valor de base de Claro, en cada. cantidad, vos preguntabas en cantidad son muy pocos, el porcentaje en cantidad es muy poco, pero en calidad, en cuanto a No, por precio, eso te decía, yo lo que te preguntaba en porcentaje del total del rubro medicamento, te lo hoy preguntaba en, más que sí, nada por sí, el tema del precio y no por la cantidad de medicamentos, ¿no? claro, hoy en general estos medicamentos, ya sea originales, con patente o biosimilares, deben estar incidiendo en un 20%, más el otro 20% de estructuras muy caras tienen que ver con las estructuras químicas. Esto en cuanto a precio. Ahora, en cuanto a cantidad, son muy pocos. Sí, Es claro, decir, claro. sí, digamos, esto trajo el principal beneficio que tiene, justamente, es incentivar a la competencia, porque pensemos que este es un rubro o un sector muy especial, si lo miramos como mercado, donde no es transparente o es muy poco transparente. Y la ley de patentes, más allá que uno puede estar o no de acuerdo, y hay que reconocer al que investiga y desarrolla, indudablemente hace de que sea menos transparente aún. En el caso de los biosimilares, aparecen una vez vencida la patente por eso ahora están apareciendo muchos, porque se están venciendo las patentes anteriores. Y te voy a dar un ejemplo para que entendamos todo de qué estamos hablando, y por ahí cuál es el problema que tiene hoy el país. Yo, cuando leí el artículo aparecido en los principales diarios, yo decía, bueno, esto se sabe ahora, indudablemente hay que dejar de estar en la teoría y pasar a la acción. Te voy a dar un nombre que seguramente vos, como médico,
lo conocés, por ahí no es tu especialidad, pero tiene que ver con una molécula que es la pronzimab, que en realidad el original se llama Keytruda, que es, digamos, un medicamento que en Argentina cuesta alrededor de 18 millones de pesos, y ese medicamento de 18 millones de pesos lo fabrica el original, es Merck Sharp Dohme, que es un Claro. laboratorio alemán en su origen, hoy con muchos capitales, inversión y investigación y desarrollo americano. En Argentina el mismo producto lo produce Lea, Sí, Capital sí. Nacional, se llama Penrox y cuesta 18 millones de pesos. Es decir, ¿a qué voy? A que indudablemente va a haber que tomar, o quienes les corresponda, tomar decisiones, en este caso el Estado Nacional y o los financiadores, de empezar a profundizar este tema, porque acá se está dando acá aparecen los biosimilares, pero a precios similares al original. Por eso son biosimilares, además, porque son similares biológicamente y similares En en el precio. precio, claro. Y esa Así parte no la que entendieron, esa parte no se la confundieron. y acá no estoy hablando de calidad de laboratorio porque Lea es un laboratorio muy reconocido, digamos, Sí, a mí me inclusive parece que eso tiene que ver, no sé qué pensás también vos, Jorge, pero tiene que ver con este tema de que no hay control de precio, digamos. Acá el precio, ¿quién decide que el precio del biosimilar de un laboratorio nacional cuesta lo mismo que un importado, digamos? Porque esto sería atribuible, digamos, a su facturación. No es que hicieron estudio de molécula, porque seguramente la molécula es muy parecida. No sé, digamos, por qué tiene el mismo precio, ¿no? Y a mí me parece que este es el tema de siempre, que las cosas, es lo mismo que pasa con los supermercados chilenos, están llenos de productos argentinos que salen más baratos que acá. Y vos decís, pero ¿cómo? Sí, y el transporte y el flete, evidentemente hay una parte de regulación y una parte de impuestos. No sé qué cantidad de impuestos paga la industria farmacéutica que le agrega al valor del medicamento. A No mí sé me gustaría hacer una vos, Jorge, acotación. ¿cómo lo ves? Sí, sí, me interesa mucho porque cómo lo ves vos, digamos, de otra visión, ¿no? Que es la visión federal. Sí, yo ya estoy retirado. Me dedico a la investigación y participo activamente en Farmacéuticos Sin Fronteras. Pero a propósito de esto, tenemos una colega que es germano-argentina. Está la mitad del año acá en Argentina, la otra mitad del año en Farmacéuticos Sin Fronteras de Alemania. Y hace aproximadamente 2 o 3 meses me contó un hecho muy pintoresco, más pintoresco, no es nada de pintoresco, es horrible casi, de que el mismo medicamento acá en Argentina sale 4 veces más que en Alemania, Claro. hablando, pasándolo a euros. Y no solamente, no es que sea un laboratorio alemán y otro argentino, el laboratorio es el mismo, Roche. El medicamento es el CEP. Yo no sé si se podrán dar nombres o no, corresponderá en este medio, pero es No, acá, digamos, tremendo. nosotros no estamos haciendo, digamos, ninguna acusación en particular. Lo que estamos diciendo es una realidad. Sobre todo Una porque si uno realidad. compara, uno dice, bueno, cuestan lo mismo, sí, pero resulta que o cuesta 4 veces más, pero además el salario promedio de un alemán no es igual que el salario promedio de un argentino. Así que desde el punto de vista de la costo efectividad y la costo eficiencia, estamos complicados. Y yo lo pude comprobar personalmente porque ella me pasó el link de una farmacia donde cuando se consumen se los puede comprar libremente y después hice la comparación con 2 o 3 productos más que son el mismo nombre comercial que tenemos acá en Argentina y en las 2 ocasiones me dio, en todas las ocasiones, en las 3 ocasiones me dio 4 veces más el mismo medicamento en euros. Es impresionante. Claro. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo, digamos, ¿por qué esto es así? Vamos, ¿qué te parece, Jorge? ¿Esto es así porque nadie controla? ¿Esto es así porque se puede controlar, pero resulta que la carga impositiva es alta? ¿Esto es así porque La carga uno impositiva me entiende que parece, sabemos, los que tienen patente de los medicamentos han hecho un desarrollo de investigación de moléculas y que la cantidad de moléculas que tienen que estudiar para que una molécula salga adelante son muchas? Yo estuve una vez en Eli Lilly en Estados Unidos, en Indianápolis, que es donde tiene la sede. Me decían que gastaban algo así como 10 mil millones de dólares en investigación, solamente en investigación, por año, ¿no? O sea, tienen un eh, presupuesto muy alto de investigación. Yo creo que después eso forma parte del precio del medicamento, porque ahí vos lo incluís. Ahora,
cuando el medicamento ya deja de tener patente y no tenés que trabajar sobre la molécula ni que deje de hacer ningún invento de la molécula, sino lo que tenés que hacer es manufacturar la molécula y hacerla, ¿por qué sale la misma cantidad? A mí lo que me preocupa en este caso, yo no sé si el medicamento no creo que debe tener la patente todavía, pero estamos hablando del mismo laboratorio. O sea, no estamos hablando de otro laboratorio que, Claro, digamos, claro, ¿entendés? le tomó la molécula y la está fabricando. Estamos hablando exactamente del mismo laboratorio. ¿Y Y por qué la te carga parece que está impositiva esa no, diferencia? ¿Por qué está esa la diferencia? carga, no sé, yo creo que no debe haber mucho control de parte del Estado, pero no sé cuán nuevo es esto. Yo lo conocí ahora, a lo mejor esto viene de hace mucho tiempo atrás, pienso que debe venir, pero no entiendo las diferencias porque estoy muy lejos del tema de la industria farmacéutica y de la comercialización. Acá en el medio de la Pampa conocemos poco de eso, pero, pero por lo menos pude acceder a ese conocimiento, a esa realidad, a conocer esa realidad. ¿Y vos, Daniel, qué opinás? Bueno, alguna vez, Yo sé que siempre terminamos en un tema que es la transparencia. sí, alguna vez lo Es hemos la hablado, transparencia más oscura que conozco yo, ¿eh? por eso vos me has escuchado hablar de medicamentos de alto precio y no de alto Obvio, costo. sí, sí, O claro, sea, tal cual. cuando empiezan a aparecer más las informaciones, hoy en un mundo todo intercomunicado, y uno comienza a ver los estudios, y vuelvo a repetir, estoy a favor de la investigación y desarrollo y de conocerlo, de que se reconozca, también es cierto que después los precios en todo el mundo, y esto ha puesto un problema de sustentabilidad de los sistemas de salud en todo el mundo. En la Argentina se da una paradoja que la Argentina debe ser, yo siempre digo, es uno de los tres países en todo el mundo donde la industria nacional es más fuerte que la multinacional. Es decir, la Argentina en plata, y ni hablemos en unidades, porque en unidades uno toma la obra social más importante del país, que es el PAMI, arriba de 5 millones de afiliados y la que conducen y que consumen los 5 millones, el 90% de las unidades son de medicamentos de industria nacional. Es decir, tenemos una industria nacional y eso es bueno. ¿Y qué está pasando ahora en estos momentos? Es que la industria nacional, a través de fundamentalmente de, digamos, de convenio, lo que se llama, porque en general ellos siempre tuvieron algún tipo de resquicio legal para, entre comillas, a mí no me gusta hablar de copia, porque daría una idea de que es algo eh, más bajo que el original, y la verdad que no lo es. Los laboratorios nacionales tienen una calidad extraordinaria, pero sí usaban ese artilugio. Lo que ahora con la ley de patentes, para que el país no sea sancionado, ya no lo pueden hacer o lo están haciendo mucho menos, los que están haciendo alianzas con, obteniendo lo que sí es legal, que son las licencias para comercializar. Entonces, muchos laboratorios, los principales, están usando esa licencia para comercializar. Ahora, indudablemente, si acá no hay digamos, no el Estado como algo ineficaz, yo estoy a favor del Estado, a pesar de que hay una onda de que el Estado es de terror en todo. Yo creo en un Estado y creo en un Estado presente, pero por supuesto eficiente, eficaz. Claro, Y acá es muy importante que estén todos los sectores, como alguna vez también lo hemos hablado y esto no está. Hoy este tipo de de medicamentos que están saliendo al mercado salen por algo que se conoce en general riesgo compartido. Es decir, y se sienta tanto el Ministerio de Salud de la Nación con el apoyo dentro de COFESA por los ministros de salud provinciales, porque el problema lo tienen en todas las provincias. absolutamente, la indicación es la misma. Entonces se suma el Estado, se sientan los financiadores, que es muy importante, inclusive uno de los financiadores más importantes que la COSPRA, las obras sociales provinciales, se ha Sí, sentado, se está sentando porque también tienen este serio problema, y los laboratorios. Entonces están en una mesa donde se está discutiendo esto. Uno supone que este es un mercado que impacta tanto en la accesibilidad para mal, en la inequidad, pero que es muy fácil
digamos, porque la cantidad de pacientes son pocos. Sí, Es decir, sí. ¿cuánta gente en el país tiene artritis reumatoidea? Y sin embargo, y aparte de esto, se sabe quiénes son los pacientes, en qué provincia están, dónde se atienden. O sea, es muy, digamos, así como es muy malo por el tema del costo y es bueno por el tema de los avances científicos y que no es lo mismo lo que se manejaba hace 20 años atrás, cuando uno tenía un dolor y se usaban los analgésicos comunes, los que se usa ahora, un antimonoclonal o demás, que verdaderamente mejora la calidad de vida. Entonces, todo esto se pone en la mesa, pero indudablemente sigue existiendo. Por eso puse el ejemplo de este medicamento antineoplásico, donde prácticamente el Laboratorio Nacional tiene el mismo precio que el original, que aparte el original vence en el 28. Es decir, ¿por qué eso sucede? Sucede porque todavía no hay una transparencia. Está bien, el laboratorio multinacional tiene comercializaciones que está la confidencia, ¿viste? Todo de la confidencialidad, de no Obvio. mostrar, bueno. Ahora, esto es importante para que lo tomen todos. Ustedes en la Academia Nacional de Medicina, los farmacéuticos que dispensamos, los financiadores fundamentalmente, y por supuesto, los, los, los que deciden, tanto sea gobernadores como el presidente. Y ahí viene lo que también hemos hablado en varias oportunidades, el tener una agencia de evaluación de tecnología, el tener una agencia de calidad, es decir, quién prescribe y quién no, porque no nos olvidemos, No, y claro, creo, acá está liberada la prescripción, digamos. y claro, porque aparte en esto se está dando algo que los que estamos en el mostrador lo estamos viendo, porque si bien hay protocolos donde vos como médico, si vas a prescribir algo, tenés que seguir un protocolo, entonces, ¿qué están haciendo? Muchos, no muchos, pocos pero importantes médicos eliminan el primer punto y pasan al segundo, tercero, que son los más caros. Entonces, cuando Claro. en un biosimilar empiezan a usar una marca, luego el juez, cuando decide por un recurso de amparo, cuando le llega a la Pone con la justicia, marca, lo pone con la marca y no con el claro, producto. para que siga tomando el mismo que está tomando. Claro. Inducen con las muestras médicas. Es decir, la muestra médica induce el primer mes de tratamiento, los primeros 3, 6 meses de tratamiento, son gratis para el paciente. Ahora, después tiene que seguir con el mismo, porque acá está el tema del biosimilar. Alguna vez también hemos discutido el tema del genérico, la sustitución, la intercambiabilidad. Pero acá es más serio hasta que se tenga más datos. Digamos, acá verdaderamente estamos hablando de medicamentos que el biosimilar tiene, como dije al principio, demostrar clínicamente que es el mismo que el original. Y bueno, acá no se empieza muchas veces las prescripciones y el diagnóstico a través del original, sino a través del biosimilar. Y yo estoy de acuerdo con el tema de la prescripción, ¿no? Y ahí le iba a preguntar a Jorge justamente, digamos, en lugares de menos recursos, donde por ejemplo no hay un reumatólogo que lo indique el SUMAB, o no hay un oncólogo especialista en lo que se está indicando, ¿quién es el que indica el medicamento, Jorge? ¿Me lo indica cualquier profesional? Sí, lo indica el médico de familia, pero de todas maneras medicamento oncológico lo receta el oncólogo directamente. O sea, a pesar de que no tenemos nosotros oncólogo en nuestra localidad, viajan al lugar más cercano que tienen oncología, es en Río Cuarto. O sea, son indicados por los ¿Y especialistas. eso quién lo cubre? ¿Quién lo cubre, Jorge? Por ejemplo, una persona que vive donde vos vivís, tiene un Sí. problema, va a ver al oncólogo cerca, supongamos a una ciudad cercana, le da la medicación, el paciente tiene una cobertura obra social provincial, pongamos. ¿Eso lo cubre la obra social provincial o tiene Sí. digamos, reintegro por parte del Estado Nacional? No, 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 tiene hasta hace 4 años atrás que yo ejercía la provisión de todos los medicamentos oncológicos venía por una vía especial en la cual nosotros éramos casi como comisionistas, digamos, porque no teníamos un porcentaje de ganancia del valor del medicamento, sino que teníamos un arancel por hacer el trámite de pedir el medicamento a la empresa que correspondía de Por la acuerdo a la obra dispensa, digamos, social. por la dispensa.
Claro, y que fuera PAMI o que fuera la obra social provincial, a nosotros nos llegaba el medicamento y venía con una cadena de frío apropiada, venía en las condiciones adecuadas y nosotros le hacíamos la entrega al paciente directamente. Y era muy bueno, muy responsable y llegaba el pedido tal como era originalmente se había hecho. Estaba muy bien hecho el tema de distribución de medicamentos oncológicos. Yo creo que creo que fue el año pasado que se intervino sobre una entidad que repartía medicamentos, creo que eran oncológicos en el Ministerio de Salud, pero que era, digamos, una oficina, un departamento, digamos, un departamento y donde se veía que ahí la compra del medicamento se hacía discrecionalmente. ¿Eso es así? ¿Quién compra? ¿Compra el Estado? ¿Esos medicamentos quién los tiene que comprar? ¿Lo tiene que comprar el Estado o lo compra directamente el prestador o el financiador? Mira, en este caso depende qué tipo de cobertura tiene. Eh, Hoy se está dando en la parte de salud que el banco de oncología, por ejemplo, que para aquellos pacientes que no tienen cobertura, eso lo compra el Estado. Y el Claro, eso Estado está en claro, eso está general claro. lo bajaba a las provincias. Todos hemos visto que esto ha sido delegado, por eso es que hay un problema serio en la inequidad, porque hay provincias que pueden tener fondos para el medicamento oncológico y otros no. Esto, digamos, de lo que conocimos como salud históricamente, no sé si por lo menos en la parte de medicamento va a seguir ahí. Cuando se lo derivan a cada provincia depende de los fondos de cada provincia. Y en el caso del sistema de seguridad social, tanto de la medicina prepaga como de las obras sociales provinciales o nacionales, o el PAMI, sí se hace cargo del presupuesto. Por eso es que hablábamos anteriormente de la importancia que acá estén sentados todos, el Estado en representación de los que no tienen cobertura, pero Claro, también el resto de los financiadores. Y acá se está dando algo que no es en este sector, porque acá el afiliado, entre comillas, o el paciente no paga absolutamente nada, pero sí se está dando en el otro, y que me parece que es un elemento fundamental en la salud, es que hay que empezar a hablar de que se está trasladando mucho el pago de bolsillo, o sea, se lo está trasladando al paciente. Y esto en salud no es bueno, es inequitativo de donde se lo mire. Y en esto sí, todos los que estamos en el ámbito sanitario tenemos que empezar a discutirlo y como te dije al principio, no solamente decir qué bueno que está, vamos a comenzar a competir ahora con los biosimilares, sino pasar a la acción. O sea, si no es todo discursivo y en el día a día nos encontramos con este problema. Lo que está pasando, por ejemplo, con el sector más, embromado en el tema de salud, como es el PAMI, de tener una cobertura del 95% en un año pasaron a tener una cobertura del 70%. O sea, el afiliado pagaba solamente el 5% y hoy paga el 30% promedio, ¿no? Quiere decir que aparte de los sueldos, más de la mitad cobra 300.000 pesos, más allá de eso, también ahora tiene que gastar de bolsillo. Bueno, Sí, y esto en salud es convengamos que inequidad. el 30% de 100.000 pesos son 30.000 pesos, que es el 10% de la jubilación mínima. Tal cual, tal cual, Eh, tal Entonces a cual. mí me parece que este es uno de los inconvenientes que yo creo. Y ahora nos tenemos que ir al corte dentro de unos minutitos cuando nos avisen, pero de cualquier manera me parece que para después, ¿no? Está el tema de la compra, ¿no? Si, digamos, siempre hablamos de la compra centralizada, de que se junten todos los actores y se hagan compra centralizada, como se hizo alguna vez con el PAMI cuando estaba nuestro amigo eh, eh, y Sergio, Sergio Casinotti, y me parece que esta podría ser una opción. Pero estas son cosas que no se escuchan. Yo siempre digo cuando tenemos las reuniones, es que acá parece como que el ministerio larga la cosa y después ve qué pasa. Y después cada uno tiene que acomodarse a lo que se dice y cuando en realidad lo lógico sería, por ejemplo, yo comentaba el tema de la OMS, ¿no? Cuando dijeron, bueno, nos vamos de la OMS. La sensación es que no le preguntaron a nadie, ¿no? Yo digo, si me preguntan a mí, yo tampoco sabría qué contestar, porque yo tengo una opinión divergente con respecto a la OMS, porque por un lado me parece una cosa absolutamente burocrática, pero por otro lado también me parece una cosa que puede ser útil en algunos aspectos. Pero esto merece una discusión del sector.
Y cuando digo el sector, no es mi opinión sola, sino la opinión de todas las personas que tienen diferentes ámbitos, ¿no? Porque a mí me llamaba por teléfono, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos qué opinás? Y todo el mundo está preguntándose al otro qué opinaba porque nadie tenía una posición clara. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional del Cáncer, dijeron, vamos a cerrar el Instituto Nacional del Cáncer. Digo, le preguntaron a los oncólogos. Nosotros tenemos oncólogos muy buenos para que opinen. Y me parece que acá el tema es que primero se hace la cosa y después se ve qué pasa, pero no se hace la consulta antes. Bueno, de eso me parece que sería bueno. Ahí está Ricardo. Está Ricardo de costado, parece que lo pusieron de costado. Me pongo a ver, capaz que así está mejor. Ahí está, Ahí. ahora sí, ahora sí. ¿Qué Ah, haces, Ricardo? estaba lateralizado. Decime que estás parado porque si no me agarra la impresión, ¿eh? No vas a andar manejando y hablando porque me va la No, impresión. estoy llegando al estacionamiento. Bueno, dale, hacé tranquilo y estaciona. Así que bueno, esto es lo que me gustaría que charláramos, ¿no? ¿Cómo se hace para lograr que el sector, en este caso es el sector, el usuario y además los financiadores y los prestadores participen en una reunión de tal manera que surja como una decisión la compra conjunta, porque se supone que las compras conjuntas tienen un precio, un valor de mercado mucho más bajo que yo nunca lo termino de entender, ¿no? Pero bueno, me parece que son cosas que habría que empezar a pensar. No sé vos qué pensás, Daniel. Sí, ahí me están haciendo señas, no sé si a vos por el horario, pero A mí todavía no me va a meter. bueno, Bueno, si no, hacemos una cosa. Nos vamos al corte y dejamos este punto para que después charlemos entre todos y lo hacemos con más tranquilidad. Una dale, pequeña dale. consulta técnica. La volvemos Entrás por el mismo lugar, entrás por el mismo lugar, ¿En Richard. cuánto tiempo? Ahora cuando cortamos, te volvés a conectar. Ah, ok, gracias. Ahora vamos a cortar y después vos entrás directamente. Ok, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el compromiso comercial del corte, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, ¿querés comentar vos cómo ves el tema de la compra conjunta, de las ventajas de tener grandes volúmenes de compra como para tratar de bajar los precios? ¿Cómo se hace para llevarlo a la práctica? Porque todo esto se dice, pero nunca salimos Mira, de la situación de que se sigue comprando separado. yo siempre tuve la idea desde que comencé mi actividad profesional, la idea y el convencimiento de que para un farmacéutico no había mejor aliado que otro farmacéutico.
pero lamentablemente pocas veces se ha logrado cumplir ese propósito. Y toda mi vida intenté, tanto como bioquímico como farmacéutico, de fomentar la unión entre pares. En ocasiones lo he logrado. Inclusive estábamos acá en un pueblo pequeño y cuando hicimos la agrupación entre los farmacéuticos logramos pelear con una obra social y tener bonificación cero. Este, y creo que este criterio de aunamiento profesional es totalmente compatible con el aunamiento comercial, que todavía puede ser hasta mucho más fuerte desde la rentabilidad económica que puede tener uno con cualquier medicamento, a la vez que puede llegar a trasladarse. Esa disminución del precio puede llegar a trasladarse al paciente con el consiguiente beneficio para la población. Así que no me cabe ninguna duda que tendría que existir, pero a veces es medio complicadito, digamos, porque se mueve demasiado dinero, cuando se mueve demasiado dinero hay demasiados intereses y se puede chocar con barreras que no son difíciles de Sí, traspasar. pero digamos, uno no entiende cuáles serían las barreras, porque finalmente esto beneficiaría a los financiadores. Digamos, si vos tenés que comprar y tenés que, digamos, y me parece que es una forma, es un ahorro para los financiadores, digamos. Probablemente las empresas ganan en volumen, digamos, por ahí perderán en precio, pero ganarán en volumen. Y nosotros tenemos una historia muy interesante con una vacuna para los animales. Nosotros tenemos una comisión interacadémica que se llama Una Salud, y una de las cosas que habíamos discutido es que había una vacuna para muy utilizada, digamos, en los animales, que era una vacuna tetravalente. Bueno, la vacuna tetravalente era muy cara, entonces alguien dijo, bueno, importémosla de otro lado. Dice, bueno, sí, pero la vacuna importada es trivalente y no tetravalente, supongamos. Y entonces el laboratorio, cuando se enteró que iban a importar la vacuna trivalente, dijo, no, esperen un poquito, yo, digamos, le vendo la mía 30% más barato. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Por qué 30% más barato cuando tiene competencia? ¿Por qué no lo vendiste antes 30% más barato y no estaríamos discutiendo nada? ¿No? Ah, Y a mí me parece que esto muchas veces pasa. Por la duda le pongo 15, después, viste, si puedo, total. Si me pagan 12 sigo ganando plata, aunque después vaya a negociar. O sea que a mí me parece que estas son cosas, yo entiendo, digamos, que la industria farmacéutica tiene derecho al lucro, porque para eso son, pero me parece que tiene que pensar también en que el sistema de salud no está para estas cosas. No sé, de hecho, ¿qué opinás? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Sí, sí, no, me estaba hablando el acomodador de estacionamiento diciendo que me ponga más atrás y él puede poner un auto más adelante. Bueno, bueno, avisanos cuando puedes hablar. Bueno, Estoy. Gracias. no, decía, ¿cómo vos ves el tema este de la compra conjunta, las dificultades, el valor del precio, digamos, que es un precio que nadie sabe por qué es ese sino otro, digamos, que no hay forma de que nadie lo regule, que es lo que veníamos discutiendo antes que vos llegaras? Claro, bueno, yo voy a hablar como financiador, aunque soy farmacéutico y conozco la industria, conozco el sistema y bueno, no todos los segmentos son iguales. Escuchaba ahí al colega decir digamos que para un farmacéutico nada mejor que otro farmacéutico y que eso en la práctica no se cumple. Lo que pasa es que la mayoría de los medicamentos que forman parte del gran gasto en el sector medicamento ya no pasan por la farmacia, Claro, pasan marginalmente por la farmacia. Creo que acá, y está Daniel, que ha sido presidente de la Confederación, en el mundo los mercados los domina la logística. O sea, Despegar, Mercado Libre, Amazon, son todas empresas de logística que no tienen ni siquiera un frasco de algo, no tienen un producto, sino que controlan los mercados porque son los que relacionan el consumidor con el producto, o con el fabricante del producto. Excepto en la Argentina, donde las farmacias, que son la logística, y las droguerías, que son la logística, no tienen ese poder. El poder lo tiene la industria farmacéutica, lo tienen los financiadores, cualquiera, menos la logística. Si
si realmente los farmacéuticos actuaran en forma conjunta, respetando sus propias organizaciones, con la confederación o como se llame, bueno, sería muy difícil. Yo no sé si me he quedado ahí fuera de foco. Ahora sí, ahora está bien, ahí está bien. Sería muy difícil que no tuvieran el poder la farmacia y que pudieran realmente imponer condiciones. Bueno, esto es un mercado que está totalmente gobernado fundamentalmente por la industria farmacéutica. Es un mercado muy regulado. El 65% del gasto del medicamento hoy es alto costo. Entonces, y es un mercado que está fuera de la farmacia. Y los laboratorios que manejan eso tienen en la Argentina precios que están 5 o 6 veces el mismo producto que lo tienen en el extranjero. ¿Por qué no Por repetís otra vez para la cantidad, el porcentaje del alto costo? el Para que, alto costo en la el alto costo en la Argentina hoy es el 65% del gasto en salud en medicamentos. claro, eso es lo que habíamos hablado. Y si el gasto del medicamento es un 40% ahora del total del gasto en salud, estamos hablando de un 25% más o menos. Exactamente. Entonces hoy, yo cuando los laboratorios multinacionales dejaron la Argentina, dejaron grandes complejos industriales, yo decía, qué raro que estos tipos se vayan y dejen todo este mercado y se lo vendan a la industria nacional. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una gran conversión y empezaron a trabajar los productos de alto costo, que son pocas unidades, no tienen la complejidad de la visita médica porque se trabajan con un padrón muy pequeño de profesionales que los prescriben, con estudios de abogado, y armaron un negocio totalmente nuevo, distinto al de la industria farmacéutica tradicional, que sigue en ese porcentaje, el 35%, trabajando con la farmacia. El resto está fuera. Y es un negocio totalmente distinto. O sea, es un negocio donde, por ejemplo, intervienen fuertemente los estudios jurídicos. Porque el patrón acá es los recursos de amparo, Claro, sí, sí, el la amparo. judicialización. ¿Eh? Sí, sí, el amparo que va al juez y el juez lo que hace es Entonces, dar claro, recursos. es un negocio donde no importa convencerlo al médico para que prescriba un medicamento. O sea, el médico está dentro de la organización, está dentro del sistema, Claro, como está el estudio jurídico. Entonces, eso es un modelo donde nosotros podríamos decir, bueno, se va a abaratar si se licita. De la única manera que esos productos podrían valer menos en la Argentina es con una ruptura de todo el sistema de regulaciones que han ido imponiendo ellos mismos para lograr que este mercado no pueda ser alterado por nadie. sí, Entonces, tal cual. por ejemplo, hay los productos que manejan estos laboratorios valen en la Argentina 5 veces lo que valen en Chile, lo que valen en Uruguay, lo Sí, que sí, valen en sí. Miami. 5 veces el mismo producto. Y además Ahora, acá es un problema de mercado, porque a veces te dice, bueno, con este mercado, el mercado argentino es diferente del mercado americano, el mercado europeo, pero el mercado uruguayo es más chico que el argentino, es decir, no es un problema de volumen de mercado. exactamente, o sea, teóricamente tenía que ser al revés. La Argentina es un mercado que es eh, 6 veces el mercado uruguayo, debiera ser mucho más barato, sin embargo es más Claro, caro. Lo que pasa es que acá también hay un enorme sistema de corrupción, donde los propios laboratorios han creado, los gerentes de los laboratorios han creado droguerías, y esas droguerías son las droguerías que a su vez pagan los concursos, los congresos, pagan honorarios extras, etcétera. O sea, el sistema está muy encarecido, no por un tema de escala, está muy encarecido por el modelo. claro, sí, sí, sí. A mí me parece que hay que trabajar sobre el modelo. Bueno, vamos a pasar a algo un poco más agradable en el sentido, no de lo que pasó, que fue la desgracia de este tema de Bahía Blanca, que la verdad que yo creo que está claro, digamos, que estas cosas que pasan, ¿no? Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, así como decimos siempre que los accidentes no son accidentales, sino que son la consecuencia de una cantidad de hechos y circunstancias que siempre se pueden evitar.
los desastres naturales, la palabra desastres naturales es un oxímoron porque lo que es natural es el fenómeno y el desastre es la consecuencia de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y ustedes se analizan lo que pasó en Bahía Blanca, yo creo que llovió mucho, es cierto, llovió mucho de golpe, pero digamos, esos son fenómenos previsibles, sobre todo en esta época de cambio climático. El problema es que no se trabajó lo suficiente, digamos, en los muchos años en todo lo que tenía que ver con la vulnerabilidad y cuando la vulnerabilidad no se tiene en cuenta pasan estas cosas. Por suerte, hay gente que es muy solidaria, fíjense el tren solidario y todo eso, y yo sé que Farmacéuticos Sin Frontera hizo un excelente trabajo en ese sentido, y entonces le voy a pedir a Daniel y a Jorge, porque Jorge también está aquí como representante más de Farmacéuticos Sin Frontera que de La Pampa, ¿no? De La Pampa en sentido Pampa, ¿no? En sentido de lugar geográfico. Sí, sí. Así que Daniel, tenés 10 minutos Mira, para Jorge, contarnos. yo porque, bueno, aprovecho para saludar a Ricardo que este, termina de hablar. Es un Este, tema interesante lo de Ricardo y me parece que da para que nos juntemos otra vez, para digamos, seguir. Andrés, para seguir con este tema, porque creo que esa es la línea. La línea es Me dan hacer. ganas de no contradecirlo, sino a la vez, mejor todavía, sumarme a lo que estaba diciendo, pero eh, está Jorge y Jorge merece el respeto, es un colega que ha estado desde los terremotos de Haití, ha estado en Chile, ha estado, bueno, y básicamente está en Farmacéuticos Sin Fronteras. Lamentablemente lo que está pasando en Bahía, lo que pasó en Bahía con las inundaciones sigue pasando en todo el país y No, en todo el claro. mundo, no solamente con inundaciones, sino también con incendios y varias cosas más. Y alguna vez también contigo lo hemos hablado, Jorge, este, de hacer alguna reunión, alguna jornadita que tenga que ver con la incidencia del cambio climático y una serie de cuestiones. La NASA acaba de anunciar ayer Sí, sí, el que aumento de la temperatura. el aumento de la temperatura que está por encima de lo que ellos estaban calculando. Eso ya Así se que sabe, eso ya se sabía por cómo venía. Es es muy interesante. complicado. Así que yo le daría la palabra a Jorge. Jorge tiene mucha experiencia, inclusive no solamente con esto pero la buena experiencia que la tiene en el campo de acción, no solamente en esto de Bahía Blanca, sino también en los proyectos que tenemos mucho y en varias provincias, fundamentalmente norteñas. Y bueno, Jorge, Jorge no Neira, sino Robledo, hablalo vos para no profundizar yo. Bueno, gracias. Hola Ricardo, creo que nos hemos visto en alguna oportunidad en el Colegio de Buenos Aires, me parece que yo fui a dar una disertación ahí, me parece, si mal la memoria no me falla, he descubierto que tengo prosopagnosia, qué pintoresca que suena que es la dificultad para recordar nombres y rostros, es para decir no sos un tonto, no sos prosopagnótico. Bueno, yo tuve la posibilidad, no digo la fortuna porque a veces es feo, queda feo decirlo, de vivir una aventura en mi vida sumamente interesante, como fue mi misión en Haití en 2009. Me invitan andaban buscando un farmacéutico para cubrir el cargo de jefe de farmacia del Hospital Argentino, que estaba en la misión MINUSTAH de Naciones Unidas en Puerto Príncipe. Para los fines de reconstituir una misión de paz, ¿no es cierto? Para reconstituir la paz que ya se había quebrantado muy mucho en ese conflictivo país. Hacía de 2003 que estaba y a mí me invitaron en 2009. Y me pareció interesante la propuesta porque yo había estado como una beca como docente un mes en California en 2001 y digo, bueno, ahí me tengo la oportunidad de haber ido, entre comillas, al mejor lugar del mundo y ahora voy al peor lugar del mundo. O sea, la idea era para hacer un balance antropológico. Aquí que cuando ingresé en Campo de Mayo, que empezamos a hacer unos cursos, algo así, a los 2 días ocurrió el terremoto de Haití, que fue la mayor catástrofe de la humanidad en cuanto a vidas humanas que se llevó, porque murieron 250.000 Pero personas. Jorge, lo interesante es que el terremoto de Haití no fue tan intenso como el que fue en Chile después,
y hubo solamente 500 víctimas. Por eso volvemos al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que es el ejemplo, Haití es el ejemplo clásico de la vulnerabilidad. Cuando te preguntan cuántos haitianos se murieron, entre 200 y 300.000. Es un desvío estándar grande, ¿no? Como para decir entre 200 y 300.000, ¿no? Cuando tú hablabas de la vulnerabilidad del pueblo, yo inmediatamente estaba pensando en ese ejemplo de hacer de que Chile tiene toda su estructura, podríamos decir, ya contemplada como para poder resistir que cosas muy grandes y realmente lo lograron. En cambio, Haití, por ejemplo, no, por empezar, no tenía, tampoco tenía historia de terremotos previos, y así que esto fue una sorpresa. Sí tenía historia de huracanes y todo eso, que es una zona propicia, pero no de terremotos. Claro. Y bueno, fue una experiencia, no puedo decir linda, pero fue sumamente interesante desde muchos ángulos. Es más, a tal punto que he escrito un libro con 34 relatos de todo tipo, ¿eh? No todos tristes, había algunos cómicos y hay varias cositas que está disponible libremente en formato digital. Y tuve la fortuna tenía una farmacia muy particular porque el contingente de Naciones Unidas que estaba en Haití estaba conformado por batallones de distintas partes del mundo. Nosotros teníamos el hospital nuestro, era un hospital de nivel 2 y de nivel 1 estaban cada batallón de los correspondientes de los distintos países. Lo que no se podía solucionar ahí lo mandaban a nuestro hospital, que nuestro hospital tenía terapia intensiva, tenía o 12 camas, tenía cirugía, sala de cirugía, tenía lo que necesita Hospital 2. Lo que no se podía solucionar ahí se mandaba a República Dominicana y lo que no se podía solucionar en Dominicana se mandaba a Miami. Y fue interesante la experiencia porque yo tenía pacientes, abría la farmacia y me aparecía un soldado del Ecuador, otro de China, otro de Dinamarca, otro de Claro, sí, España, otro sí. de Beni. O sea que tenía una farmacia cosmopolita. Pero la gran fortuna que tuve fue de conocer una ONG de Puerto Rico que estaba haciendo medicina de campaña en forma gratuita, voluntaria y a todo honorario y me pude incorporar a trabajar con ellos en 3 o 4 ocasiones. Estaba dirigida por un médico, José Vargas Vidot, que unos años después creo que todavía continúa siendo legislador ahí en Puerto Rico y con el cual entablamos una amistad profunda. Y ahí podríamos decir que yo conocí a Haití. Si no, me hubiera venido sin conocerlo de Haití. Claro. Y la verdad que es muy triste todo lo que he podido ver, porque Haití no es un país pobre, Haití es un país miserable, porque la Sí, sí, miseria es algo mucho más grave que la pobreza. Pero fue una experiencia terriblemente interesante. Mi segunda experiencia viene allá por el año 2018, que me invitan a vida cuenta de la trascendencia que tuvo en la región mi estadía en Haití, y después me invitaron a dar decenas, centenas de conferencias en todos lados y me invitaron a participar en una misión solidaria para Chaco, que lo organizaban en una ciudad cercana a Jovita. Y habían pensado en llevar un equipo de salud. Así que bueno, yo me anoté como farmacéutico. Así que empecé a hacer todas las tratativas, ya tenía relación, no estaba integrando plenamente todavía Farmacéuticos Sin Fronteras en esa época, pero ya teníamos una fuerte relación, máxime que nos conocíamos con Daniel de muchos años atrás. Y logré juntar una cantidad de medicamentos impresionante, de grande, pero después los miembros del equipo de salud se fueron cayendo, hasta que quedamos mi señora y yo. Mi señora no tiene título universitario, trabajó conmigo en el laboratorio y en la farmacia a la par mío, así que digo, ¿qué hago con los medicamentos? Bueno, agarré una tercera parte, la llevé para Chaco, la otra dos terceras partes se la doné a otras 2 organizaciones similares que hacen trabajo de campaña. Y me conseguí, donado de un laboratorio, reactivos para hacer detecciones de Chaga y me puse en contacto con el hospital del lugar. Digo, ¿qué les parece si hacemos un screening de Chaga Así que nos fuimos con mi señora y la maletita, los tubos y todo el equipaje y hicimos un trabajo epidemiológico de 140 personas, de las cuales el 50% le dio Chagas positivo.
Tuve un laboratorio de Villa María. Yo le pedí que me hiciera un segundo control para que hacer un diagnóstico de Chaga. Hay que hacerlo con al menos dos test diferentes para poder dar el resultado de positividad. Y digo, ¿por qué no me le haces pues, uno de las técnicas a los que me dé positivo a mí? No, 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 me dice. Vos mandame las 140 muestras, yo le hago las dos determinaciones a los 140 muestras. Fue genial, ¿verdad? Y yo lo que vi ahí en Chaco en cuanto a la parte social, no tiene demasiada diferencia con lo que yo vi en Haití. No, claro. Yo les insisto mucho a veces cuando se puede a los colegas que están en Farmacéuticos Sin Fronteras, que habría que tratar de hacer un trabajo de campo, estar en una misión, aunque sea una vez en la vida, porque yo creo que cuando una persona tiene la posibilidad de ver, de vivir las experiencias que yo viví, que estuve en dos lugares donde la miseria extrema estaba muy a la vista, hay que ser muy insensible para después no cambiar y no tomar una actitud para tratar de transformar esa realidad. Creo que es necesario Absolutamente. verlo para poder sentirlo verdaderamente. ¿Y con Bahía Blanca qué hicieron? Me lo corto un poquito a Jorge. En Bahía Blanca, y por la hora te voy a hacer muy rápido. Bahía Blanca, tuvimos dos problemas serios. Uno tiene que ver con más de 30 farmacias totalmente inundadas, perdieron todo, todo, porque desde artefactos hasta las recetas trabajadas, bueno, quedaron y eso hubo que comenzar a trabajar, y hablo en pasado porque por suerte rápidamente se pudo medianamente solucionar, y ahí trabajó el colegio profesional. Nosotros en Farmacéuticos Sin Fronteras nos ocupamos de lo externo, de los pacientes o de la gente que vivía, pero alguien había que ocuparse. ¿Por qué? Porque justamente se había perdido hasta la red privada. O sea, la gente necesitaba el antihipertensivo, necesitaba el medicamento para Claro, el sí, sí, colesterol, sí, todo, y no sí. había farmacia. Entonces, tratar por un lado de reconstituir eso, y por otro lado lo que hicimos rápidamente es comunicarnos a nivel nacional con el Ministerio de Salud. Ahí existió en la Argentina, y lamentablemente hablo en pasado, y me enteré hace 10 días cuando me tocó hablar al Ministerio de Salud, que la DINESA, que es la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria de la Nación, había dejado prácticamente de actuar, y la DINESA tenía mucha experiencia en esto y positiva. Pero bueno, justamente había habido 480 despidos de la DINESA, que es lo que le pasó después a varios sectores del Ministerio de Salud de la Nación, y había quedado totalmente desmantelada. Seguimos con la provincia, ahí logramos hablar con el ministro de Salud, y básicamente hablamos con la Secretaría de Salud del municipio, que verdaderamente nos respondieron en forma inmediata y pusieron a los directores de farmacia, tanto del Hospital Pena, que es provincial, Y el Pérez y el como Lucero. Y el Lucero. claro, y el municipal, con el cual fue mucho más sencillo, porque ahí pudimos, con los farmacéuticos, directores de farmacia, del Pena, el 95% estaba destruido, la farmacia no existe más, con el cual, estoy siendo muy rápido, a partir de ahí se comenzó a trabajar, y nosotros podemos llevar medicamentos e insumos médicos para que comenzara digamos, esa restauración de la atención. En esto hay que ser muy claro. Cuando existe un tema de emergencia, de catástrofe, es muy importante que actúe la gente que conoce, Obviamente. La porque todas gente las local, ¿no? experiencias nuestras, no quiero porque no hay tiempo, pero qué sé yo, en el incendio de Corrientes, el 90% de la gente, de lo que donó la gente nos sirvió. Es decir, Bueno, quédate ahí porque nos tenemos que ir. Pero de cualquier dale, manera, dale, dale. les propongo lo siguiente. Nos quedan dos temas colgados que tenemos que ampliar. Uno es esto que decía Richard, del tema del precio del medicamento y las propuestas, y otro seguir hablando un poquito más de este tema. Yo creo que con la experiencia de Jorge y con la tuya, podemos avanzar un poco más, porque me parece que son temas que tienen que ver más con la logística y con la gestión que con otras cosas, ¿no? Así que
Yo les agradezco muchísimo como siempre, les doy el abrazo de Miguel, y nos vemos si quieren la próxima semana. Yo le digo, gracias que los llame para Saludos, seguir Ricardo. hablando y seguimos, Ok, bueno, cómo no, con mucho y seguimos gusto. discutiendo el tema. Entonces andá afilando vos el lápiz y lo discutimos la semana que viene. Muchas Nos gracias, vemos. Joaquín, gracias, Nos Richard, vemos, un placer. gracias Daniel, como siempre, y nos vemos la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios